Bueno, ¿qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo. Volvemos a las clases, al trabajo después de este tiempo de descanso. Así que, bueno, la última clase habíamos visto, o el último trabajo que hicimos, habíamos visto un sistema en paralelo. Un, Resolvimos un problema en el cual habían dos impedancias conectadas en paralelo, un sistema monofásico con dos impedancias conectadas en paralelo, y vimos toda la metodología para poder resolver este sistema, ¿sí? Bueno, con eso que vimos fue lo último para terminar el tema de corriente alterna monofásica, y ahora vamos a comenzar con corriente alterna trifásica, ¿sí? Así que, bueno, la base es la misma, pero la diferencia fundamental, o en este caso principal, es que la corriente alterna trifásica, ¿sí?, tiene, como su nombre lo dice, tres fases, que son tres tensiones de fase, ¿eh? Esas fases se las suelen denominar B sub A, como estoy indicando acá, ¿eh? B sub A, S0 es porque es de amplitud, ¿eh? La amplitud de B sub A y el valor eficaz de la B sub A. Es la tensión de la fase A, la llamamos B sub A, como está acá. La tensión de la fase B la llamamos B sub B, y la tensión de la fase C la llamamos B sub C. Digo sub C porque sería subíndice. En este texto yo no tenía la posibilidad de escribir subíndice, pero en el trabajo práctico sí lo escribí, y la A queda en realidad como un subíndice, B sub A, B minúscula sub B mayúscula, ¿no? Perdón, B, B corta sub B larga, ¿no? B sub B, subíndice. Ya ahí cuando hagamos el trabajo práctico le voy a mostrar lo del subíndice. Y B sub C, ese sería. También puede ser BR, BS y BT, ¿sí? RST, no sé si escucharon hablar, que es el sistema trifásico. También puede ser B1, B2, B3, ¿sí? Entonces, en esta clase y en este trabajo práctico vamos a empezar a introducirnos en lo que es la corriente alterna trifásica, para luego poder desarrollar distintos tipos de conexiones y resolver ejercicios con carga conectada trifásica de manera, ya sea en estrella o en triángulo, ¿sí? Este sería el trabajo principal que vamos a hacer en estas clases. Así que, bueno, en este caso, eh, para identificar las tres fases, si vemos B sub A, dice 340 por el seno de tita, ¿sí? Es el ángulo que voy dándole acá, el ángulo tita, yo le voy dando el ángulo a esta ecuación y calculo, y me va a dar los distintos valores a medida que le voy dando el ángulo. Y con esos valores grafico la curva. Esto lo habíamos hecho en el tiempo, si se acuerdan. En este caso no vamos a hacer el tiempo, sino simplemente lo vamos a hacer con valores de tita. Porque lo importante, recuerden que para cada instante de tiempo había un tita, o sea que en realidad el tita era omega por t, ¿no? Es decir, que para cada ángulo de este hay un tiempo, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a hacer en ángulo, porque si no en tiempo por ahí se complica un poco más, y la verdad que no es lo importante que se complique, sino poder entender que este sistema trifásico, como es la fase A, que está en azul, la fase B, que está en rojo, y la fase C, que está en verde, ¿sí? Son las tres, si se fijan, son la misma señal, con la diferencia de cada una de las señales empieza desfasada en el tiempo, y ese desfasaje lo vemos acá en un ángulo de 120 grados eléctricos, y después 240 grados eléctricos respecto del azul, que es la primera, que es la que está en cero. La azul sería nuestra tensión de referencia. ¿Se acuerdan que antes, cuando teníamos un circuito eléctrico, trabajábamos con B como tensión de referencia, porque era la tensión en nuestra referencia? Pero ¿qué sucede? Ahora en un sistema trifásico hay tres tensiones. Entonces, de esas tres tensiones vamos a tomar una sola como la tensión de referencia, y a esa la vamos a llamar B sub A, ¿sí? Esa es la tensión de la fase A. Respecto de esa tensión de la fase A, tenemos la tensión de la fase B, que es exactamente igual, solo que se desfasa 120 grados eléctricos, ¿eh? Que equivaldría a un tiempo de 6
33 periódicos, si no me equivoco. A ver, 20 tercios es el tiempo. 6,6 periódicos, milisegundos sería. 6,6 milisegundos periódicos, 6,6 periódicos, ¿no? 6,6666666 milisegundos hay de diferencia entre esta señal y esta señal. El tiempo que pasa hasta que empieza la señal B es de 6,6 periódicos milisegundos. Y lo mismo acá, otros 6,6 milisegundos más, que equivalen a otros 120 grados eléctricos, o 240 si la miramos respecto del azul. Esta sería 120 respecto de la roja. Fíjense, 240 menos 120 son 120 grados eléctricos, que equivalen a otros 6,6 segundos periódicos, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, que la tensión de la fase A es la primera, después aparece la tensión de la fase B atrasada respecto de la primera, 120 grados eléctricos, y después aparece la fase C, que es la verde, atrasada respecto de la primera, que es la fase A, otros 120 grados más, o sea, en un total 240 grados eléctricos, lo cual equivaldría a un tiempo de, a ver si me multiplico por 2, de 13,3 periódicos segundos. Eso es lo que sucede. ¿Y de dónde salen estas tres tensiones? Bueno, esto me lo da el generador trifásico. Y yo tengo un generador eléctrico trifásico, cuyo valor de amplitud sea 340, como yo lo marqué acá. B sub A0 es 340, fíjense, BA0 es 340, 340 volt, ¿sí? Que equivalía, ¿se acuerdan el valor, la amplitud? Esto ya lo vimos anteriormente, la amplitud era la raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz, ¿sí? Por eso nos da los 340, o al revés, el valor eficaz es la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2, que en este caso va a dar 240 volts. Es decir, estas tres señales, las tres, yo puse acá B sub A nada más, pero en realidad B sub B y B sub C, las tres tienen la misma amplitud, fíjense que las tres tienen la misma amplitud. A ver si le ponemos en el anotador. La amplitud está acá en 340. Por ahí. Más abajo, a ver, ahí. La amplitud de la onda es esta que estoy marcando yo ahora, 340 volt, ¿sí? Esa que me acabo de marcar en negro, esa línea que marqué en negro, está acá 350, acá tenemos 300, es decir, acá tendríamos 340, y entonces la amplitud de la onda son 340, tal cual lo dice acá, 340 volt. Y, por otro lado, el valor eficaz sería 340 dividido raíz cuadrada de 2, lo cual da, redondeando, 240 volts. Entonces, este es el valor eficaz de la onda, es este que está marcado aquí en azul, y el valor de amplitud de la onda es la línea negra. Ahora, las tres ondas tienen la misma amplitud y las tres ondas tienen el mismo valor eficaz. La única diferencia es que están atrasadas una respecto de la otra 120 grados eléctricos, lo que equivale a 6,6 periódicos segundos. Es decir, están desfasadas entre ellas. En este caso vamos a tratar de, porque es más fácil, en vez de andar con 6,6, ¿sí? Vamos a hablar de los 120 grados eléctricos. Por cada grado eléctrico le va a corresponder un tiempo, porque recuerden que θ era omega por t, ¿sí? Entonces, para que θ sea 120 grados, el tiempo t tiene que ser, en este caso, 6,6 periódicos. Después, para que θ valga 240, que sería en esta onda, cuando empiece esta onda, el tiempo tiene que ser el doble, que eso es 6,6, lo que equivale a 13,3 milisegundos periódicos. ¿Se acuerdan que los milisegundos eran 13,3 dividido 1000? Sería 0,0 dividido 1000, da 0,013 periódicos. 3 periódicos. Bueno, entonces, entendiendo que θ, el ángulo, es omega por t, entonces vamos a hablar directamente del ángulo. Después, si quiero encontrar el tiempo, es muy simple, como el ángulo θ es omega por t, divido por omega y me va a dar el tiempo. Si divido el ángulo por omega en sus adecuadas
unidades para que me dé el tiempo bien, voy a encontrar el tiempo para ese respectivo ángulo. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a hablar directamente de grados eléctricos. ¿Sí? Recordemos que para cada grado eléctrico va a existir un tiempo, porque θ, el ángulo, es omega por t. Entonces, en este caso tenemos que la separación entre las ondas es de 120 grados eléctricos. La primera, la B sub B, está atrasada 120 grados eléctricos y la segunda, B sub C, está atrasada 240 grados eléctricos respecto de la señal azul, que es nuestra referencia, que es la tensión de la fase A. Y eso es un sistema eléctrico trifásico. Eso me va a entregar un generador trifásico. Me va a entregar estas tres señales que yo dibujé acá, en azul, rojo y verde, me las entrega el generador trifásico. Esas tres señales son tensiones de fase. Son las tres tensiones que me entrega el generador, son tensiones de fase. Ya vamos a ver que en un sistema trifásico hay tres tensiones de fase, y también hay tres tensiones de línea. Ya vamos a ver con más detalle en la próxima clase esto sobre las tensiones de fase y tensiones de línea. Hoy vamos a hacer una introducción al respecto. Entonces, como les dije, aquí fíjense que yo tengo para esta curva, la B sub AT, 340 por el seno de tita. A este valor de tita voy dándole acá tita 0, me queda 0. Para tita 90 me queda 340. Cuando tita vale 180, si lo reemplazo acá, 180 vale 0. Y cuando tita vale 270, si lo reemplazo acá, vale menos 340. Y para tita 360 grados vale 0. Con eso hago acá en 0, 0. En 90 tengo 340, 80, 90 está entre la mitad de estos dos, ¿sí? Justo ahí al medio. A ver, voy a marcarlo con una línea para que quede mejor. Fíjense que justo acá al medio, entre medio de estos dos, ¿qué pasa que no va a ser lineal? Justo entre medio de los dos, tengo los 90 grados. Fíjense, 80, 90, a la mitad tengo los 90 grados eléctricos. ¿Sí? Y lo mismo pasaría acá, fíjense que a los 90 grados vale 340, tengo el punto máximo, a los 180 vale 0, que es acá, vuelve otra vez a 0 la función, después a los menos 340, que estaría, perdón, a los 270, que sería entre la mitad de estos dos, lo voy a marcar acá, entre la mitad de estos dos, tengo los 270 grados, y ahí, entre medio de 260 y 280 está 270, y acá tengo el mínimo de menos 340. ¿Sí? Fíjense que después el máximo se repite acá, ¿lo ven? Para la onda roja. Fíjense, cuando dibujo la tensión de la fase B, es 340 es la amplitud, ¿sí? El B0, antes era B0 solamente, ahora es la tensión de la fase B 0, o sea, la amplitud de la tensión de la fase B. Entonces la amplitud de la tensión de la fase B vale 340, como lo estoy marcando acá. ¿Sí? Y el seno, por el seno de tita menos 120, ¿por qué? Porque está desfasada 120 grados eléctricos respecto de la fase A. Atrasada, por eso tiene menos, 120 grados eléctricos respecto de la fase A. ¿Sí? Bueno, entonces si voy acá a la gráfica esta, empieza en 120. Se atrasa respecto de esta 120, es decir, en realidad el menos, perdón, quiere decir que sí, se atrasa, porque esta empieza primero. Está bien, perfecto. En el tiempo se atrasa. Recuerden que esta empieza primero, y esta empieza después en el tiempo, y esta empieza después en el tiempo. Entonces, está atrasada 120 grados eléctricos, lo que equivalen a 6,6 segundos periódicos respecto de la onda de la fase A, que es la que tomamos como referencia, que es la primera de las ondas, ¿sí? Es la onda que está en el tiempo cero. Entonces las otras se atrasan respecto de esa onda. La onda roja, la de la tensión de la fase B, es 340 por el seno tita menos 120. ¿Sí? Entonces, si reemplazo y le voy dando acá a tita, por ejemplo, cuando tita vale 120, como puse en esta de acá, esto va a dar 0. Entonces tengo este punto de acá. Cuando tita vale 210, ¿sí? Que es acá entre 200 y 220 a la mitad, tengo el máximo, que es 340. ¿Sí?
cuando tita vale 300, si hago 340 por el seno de 300 menos 120, esto da 0. ¿Sí? Esto van a tener que hacer ustedes esta misma gráfica, pero con otra amplitud y otro valor eficaz. ¿Sí? Van a tener que representar esta gráfica, pero con otros datos. Ahora se lo voy a explicar. Entonces tenemos 340 por el seno de, dijimos, en ese ángulo que valía 0 era, en el que era mínimo, era, el próximo que seguía en 0 era 300, ¿no? Cuando valía 300, por el seno de 300 menos 120, lo hago con la calculadora y me da 0. Si yo voy colocando, voy reemplazando acá, donde dice tita, la roja, la ecuación roja la tiene acá. Para la ecuación en azul represento tita, reemplazo este tita acá, en esta ecuación azul. Para la roja, reemplazo el tita en esta de acá. Entonces pongo 120 acá y hago 340 por el seno de 120 menos 120, eso da 0. Si hago 210 menos 120, 340 por el seno de 210 menos 120 me va a dar 340 al máximo. Y así voy resolviendo, acá me va a dar 0. Y cuando hago 390, que está entre medio de estos dos, 390 si no me equivoco, está entre medio de 380 y 400, ¿sí? Ahí tendría el mínimo de vuelta, fíjense. Y ahí tendría los menos 340. Y luego para 480 grados, si coloco acá tita 480, 340 por el seno de 480 menos 120, me va a dar 0 acá, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo habíamos hecho al principio cuando vimos corriente alterna monofásica, ¿sí? Ahora estamos viendo que la trifásica en realidad son 3 señales monofásicas. Solo que en este caso la llamamos trifásica porque son 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C, que me la está entregando un generador a la vez, me está entregando estas 3 señales de tensión. Bueno, entonces, por ejemplo, para la curva verde, que es la tensión de la fase C, que está trazada a 240 grados eléctricos, acá está menos 240, eso quiere decir que está trazada, menos 240, acá dice que está trazada a menos 120, ¿sí? Y acá no dice nada porque no está trazada, porque va a 0. Tita más 0 es tita. ¿Sí? El ángulo de desfasaje es 0 en ese caso. Esa es la referencia. La que está en 0, la que tiene desfasaje, es la referencia a la que vamos a utilizar como referencia a partir de ahora. ¿Se acuerdan que antes utilizábamos la tensión como nuestra referencia de ángulo 0? Bueno, ahora la referencia es la tensión de la fase A. Todas las otras van a estar atrasadas, adelantadas respecto de esa, o en fase respecto de esa, ¿sí? La de la fase B entonces atrasa 120, y por eso si voy reemplazando cada uno de estos ángulos en esta ecuación, voy a obtener todos los puntos. Este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá que es 0 de vuelta, este punto de acá que es el mínimo, y este punto de acá que es 0. Fíjense que es fácil la representación. Cada curva tiene el 0, que es el inicial, después a continuación del 0 está el máximo, que si se fijan entre este y este hay 90 grados, igual que acá, entre este y este hay 90 grados, porque se repite la señal, solo que se corrió 120 grados eléctricos, nada más. Entonces 120 más 90 da los 210, que es donde voy a tener el máximo. Después el mínimo lo tengo otra vez 90 grados más, acá en 300. 210 más 90, 300, acá tengo el 0. Si a 300 le subo 90, me da 390 y tengo el mínimo. Y después le sumo 90 y vuelve a estar 0. 390 más 90 es 480. Es decir, que los puntos de interés están cada 90 grados. ¿Sí? El inicio, el 0, después a los 90 grados tengo el máximo, después a los 90 grados vuelve a 0, después 90 grados más tengo el mínimo, y después otros 90 grados más tengo el 0, y así se vuelve a repetir la onda con la frecuencia de 50 Hz, tal cual lo vimos antes. Recuerden que la frecuencia es 50 Hz en la Argentina, ¿sí? Eso no cambia. Lo que cambia ahora es que tenemos 3 tensiones, solo que están desfasadas una de la otra. Son exactamente iguales, solo que están desfasadas una respecto de la otra. En este caso, 120 grados eléctricos, lo que equivale a un tiempo de 6,6 segundos periódicos. Bueno, y la onda B, como es 240, tita empieza en 240 para que así me dé 0. Fíjense, entonces le doy tita el ángulo 240 porque el desfasaje es menos 240. ¿Sí? Entonces en 240 tengo el 0, acá empieza la C, perdón, la onda C, la tercera onda, la que está desfasada a 240 grados, empieza en 240, y después a los 90 grados, 240 más 90 me da 330,
Cuando hago 330 menos 240, esto da 90, 340 por el seno de 90 da 1, entonces esto va a dar 340 como máximo. Fíjense que utilicé en el eje horizontal cada 20 grados, ¿sí? Para que me quede bastante más fácil para... Si lo hago cada 10 me quedaría muy juntitos. En este caso lo hice cada 20 para que medianamente se puedan representar. Para que se vea más fácil, digamos, ¿no? Y entre medio me quedan los que son con 10 o intermedios, como en este caso 330 me queda intermedio, y si no, como los otros me quedan redonditos, justo pasan por ejemplo por 420, que es el próximo al 0. Si a 330 le sumo 90, tengo 420 grados, y acá voy a tener de vuelta el 0. Y si después a esta onda verde le sumo de vuelta 90 grados más, estaban 420 más 90 son 510, y acá en 510 tengo otra vez el mínimo, menos 340. ¿Por qué voy a tener el mínimo otra vez? Porque si hago, dijimos, 510 menos 240, ¿sí? Ahora les digo cuánto da. 510 menos 240 da 270. ¿Sí? El seno de 270 es menos 1. 340 por menos 1, esto va a dar menos 1, esto que está acá va a dar menos 1, tita menos 240 da menos 1, y 340 por menos 1 da menos 340. Entonces, a los 510 grados, la tensión BDT, la de la fase C, vale menos 340 y tiene su mínimo acá. Y después si le sumo 90 grados a los 600, 600 menos 240 da 360. 360 grados, el seno de 360 grados es 0, 340 por 0 es 0. Entonces acá la curva verde vuelve a 0. Fíjense que siempre tengo 0, después máximo, después me tiene que dar 0, después voy al mínimo y después me tiene que dar 0. Y así me queda la construcción de las tres curvas. No hace falta que coloque más puntos porque necesito saber los ceros, donde la curva pasa por 0, es decir, donde corta el eje horizontal, y dónde tiene el máximo y dónde tiene el mínimo. Con eso, sabiendo esos puntos, puedo graficar la curva. Es decir, yo marco, a ver, vamos a usar yo marco este punto para la verde, que sería este de acá, ¿sí? Después marco este punto, perdón, para el azul, ¿no? Que es el máximo, que sería este de acá, el máximo, ¿sí? Después marco este punto de acá, que es para 180 grados, que sería el 0, que es acá, para 180, 0. Después marco el mínimo, que es acá, que sería este, para 270 tengo el mínimo. Y finalmente tengo el último punto, que es cuando se termina el ciclo, porque después se repite la curva, que es en 360, que sería este de acá. ¿Lo ven? Es decir, que acá tengo un punto del 0, otro punto el máximo, otro punto el 0, otro punto el mínimo, otro punto el 0. Empiezo acá, 0, perdón, esta es la roja. 0, máximo, 0, mínimo, 0. Todo eso se repite cada 90 grados, ¿sí? Y lo mismo con la verde. Empieza en 240, 90 grados más tengo el máximo, 90 grados más tengo el 0, otra vez 90 grados más tengo el mínimo, y otra vez 90 grados más tengo el 0, ¿sí? Ustedes tienen que realizar este dibujo, este mismo dibujo, pero, ahí a ver, el trabajo práctico dice que la amplitud de la onda es 311, ¿sí? Es decir, es exactamente igual, lo que cambia es que acá en vez de ser 340 es 311, el B sub A0 es 311, el B sub B0 es 311, y el B sub, acá está mal, el B sub C, perdón, está mal escrito ahí, a ver, lo voy a modificar. Voy a modificar y lo voy a volver a compartir. B sub C y B sub 0. Lo que pasa es que si lo vuelvo a compartir no sé si se va a borrar. Sí, se va a borrar. Bueno, en definitiva, el que está en verde es el C. ¿Sí? Entonces, de esta manera obtengo las tres tensiones. ¿Sí? Recuerden, en vez de ser 340 va a ser 311, en vez de ser 40 va a ser 311, 311, ¿sí? La diferencia va a estar que si acá tengo 311, miren, yo voy a cambiar acá 311 y le voy a mostrar cómo más o menos va a quedar la curva. Le va a quedar un poco más chica, por decirlo de alguna manera. Nada más. Voy a volver a como estaba. Pero las curvas son iguales. ¿Sí?
queda en vez de la misma curva, solo que queda un poquito más aplastada. Entonces tiene que, a partir de la amplitud, que es 311, es la misma para las tres, y además de eso, tienen que tener que... Además de eso, van a tener en las tres que calcular el valor eficaz, que para las tres es lo mismo, ¿no? Es decir, 311 dividido raíz cuadrada de 2. Y bueno, ese sería el punto 1 del trabajo. Ese más el diagrama fasorial. ¿Cómo hacemos el diagrama fasorial? Bueno, a ver si pongo dejar de compartir. Ahí está, compartir pantalla. Bueno, vamos a compartir el mismo. Ahí se borró todo lo que ya estaba escrito antes. Entonces, como le decía, ¿no? Tenemos que dibujar esta curva y esta curva, pero en este caso, a ver, voy a compartir el trabajo práctico. Sí, acá está el trabajo práctico. ¿eh? Entonces, el trabajo práctico 9, tienen que dibujar las tres tensiones instantáneas B de T si la amplitud de las tres tensiones de fase es B sub A0 o B0 igual 311 volts. Es decir, es exactamente lo mismo que estábamos viendo recién. Vamos a compartirla en la curva. Les tiene que quedar... le va a quedar similar a esto, pero en vez de ser 340 el valor de amplitud, va a ser 311, con lo cual este valor eficaz también va a cambiar, porque es 311 dividido raíz cuadrada de 2, acá le va a dar el valor eficaz, pero las curvas tienen que ser exactamente iguales, le tienen que quedar las tres iguales. Esas tres curvas es nuestro sistema de tensión trifásico que nos va a entregar un generador. Nos va a entregar estas tres tensiones de fase que son de igual amplitud o igual valor eficaz, ¿sí? Y que están desfasadas entre ellas 120 grados eléctricos entre ellas. ¿sí? Respecto de la primera, la roja está a 120 grados eléctricos, y respecto de la primera, la azul, la verde, está a 240 grados eléctricos. Entonces, la tarea de ustedes es representar este mismo esquema, pero en vez de tener una amplitud de 340, como yo lo hice en este ejercicio, ustedes tienen una amplitud de 311. ¿sí? Pueden usar esta misma escala que yo les propongo acá en este ejercicio, que es como una hoja cuadriculada, ¿no? Imagínense que esta es su hoja cuadriculada, y por cada cuadradito son 20 grados en el eje de los ángulos de tita. Este sería el eje tita, ¿sí? Acá falta poner tita, pero va tita ahí, y este sería B, porque acá estamos dibujando tensiones, ¿no? En el eje de tita tenemos un cuadradito 20 grados, por eso después 40, 60 y así, hasta 600, que sería para poder representar las tres ondas. Y después, en el eje de las tensiones, el vertical, tengo cada un cuadradito 50 volts. 50 volts, 100, 150, 200, 250, y lo mismo acá. Es decir, que ustedes utilicen eh, esta misma escala que yo les propongo en este video, ¿sí? Ustedes con su cuadradito, con su hoja cuadriculada, ¿sí? Utilicen esta escala. Y después vayan, en vez de poner acá 340, utilicen 311, entonces hagan 311 por el seno de tita, reemplacen todos estos valores, y dibujen la curva P sub A. Después lo mismo, en vez de 340 pongan 311 acá, vayan cambiando los valores de tita que propongo en esta tabla, ¿sí? En la tabla B sub B 0, entonces vayan poniendo para esta ecuación, reemplacen los valores y vayan obteniendo los valores de la tensión, y dibujen la curva roja, y lo mismo para la tensión de la curva verde, la fase C, acá en vez de 340, 311, pero el seno de tita menos 240 con estos ángulos, y obtengan el resultado acá para cada uno de esos ángulos, el valor de la tensión B de T, y con esta tablita van a poder dibujar esta verde, que les tiene que quedar exactamente igual a esto que yo dibujé, solo que va a ser un poquito más chica la onda. Nada más.
Bueno, entonces, una vez que entendemos que estas tres tensiones que estamos dibujando acá de forma instantánea, ¿sí? Si se acuerdan, nuestra onda la podíamos reemplazar por un fasor. Cada onda sinusoidal, acá tenemos tres ondas sinusoidales, que son las tres tensiones de fase, cada onda se podía reemplazar por un fasor, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces voy a reemplazar por fasores estas tres ondas. ¿eh? Entonces vamos a poner aquí anotador y vamos a dibujar. La primera fase, la voy a dibujar en azul para que se entienda. ¿Sí? La primera fase en azul. ¿Cuánto es el valor eficaz de esta onda? 240. ¿Sí? Recuerden que cuando dibujábamos los fasores le poníamos el valor eficaz, utilizábamos el valor eficaz como módulo. El módulo del fasor era el valor eficaz de la onda. ¿Sí? Entonces, la onda B sub A, el fasor que reemplaza la onda B sub A, va a tener un módulo de 240. Vamos a decir que ahí cada dos eran 50, entonces tengo 100, 200, ahí sería 250, un poquitito menos 240. ¿Y por qué la dibujé acá sobre el horizontal? Porque dijimos que la B sub A, ¿sí? Voy a poner acá texto, voy a poner acá B sub A, va a ser igual a 220 con un ángulo de 0 grados. ¿Estamos? Entonces, la onda de la fase A, ¿sí? Me escapó. Espera. La onda de la fase A vale 220 grados, 220 volt, 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque es la fase de referencia, ¿sí? Recuerden, B sub A es la fase de referencia, entonces la que va a estar sobre el eje horizontal. Este fasor azul, que tiene 220 volt de módulo, que es el valor eficaz del, perdón, 240. Disculpe, me estoy confundiendo acá. Texto, seleccionar texto, no. Selección, acá. Tenía 240 volt, 240 volt, recuerden que la tensión se mide en volt, con un ángulo de 0 grados. Es la tensión de la fase A. Me falta el puntito ahí, que lo voy a dibujar, ¿sí? Es un fasor, entonces tiene que llevar un puntito. Le voy a poner azul para que quede claro que es el fasor azul. Ese sería el fasor de la fase A. La tensión, esta onda azul, ¿sí? La puedo reemplazar por este fasor, cuyo módulo es 240, es el valor eficaz de la onda, y cuyo ángulo es el ángulo de referencia, que en este caso es 0, porque no tiene phi. Acá fíjense, phi vale 0 para la onda de la fase A, porque es nuestra onda de referencia. Y ahora voy a dibujar la onda de la fase B. La onda de la fase B la vamos a dibujar en rojo. La vamos a dibujar en rojo para que coincida con esta. Y dice que está 120 grados eléctricos atrasados respecto de la fase A. O sea que de acá tendríamos 90, ¿sí? Y de 90 tendría que ir 30 grados más, y tendría que ir para allá, 120 grados eléctricos. Ahí tendríamos 45 grados serían acá, y por aquí, un poquitito menos, serían los 120. No tengo para tomar las medidas exactas, pero bueno, a ojo, vamos a suponer que este módulo es 240 y esta línea mide exactamente 240. La verdad que no tengo para tomar acá unas medidas, porque acá tengo 100, 200, bueno, debería ser un poquito más larga quizás. A ver, pero tampoco lo puedo tomar así porque está inclinado, pero tal vez pueda venir por acá. Los 120 grados eléctricos. Esta sería la fase B, texto, en la fase B, B sub B, igual
240, pero con un ángulo de menos 120 grados eléctricos. ¿Por qué menos 120? Porque está trazado 120 respecto de la A, que está en 0. ¿Sí? Bueno, la A la podría haber puesto en azul, pero me quedó en negra. Ustedes entienden, ¿no? Me faltaba agregarle los volts igual, nada más. ¿Sí? Pero, como sabemos, las tensiones se miden en volt. Y las corrientes en amper y las impedancias en ohm. Y ahora, este fasor, me falta dibujar el puntito, le vamos a agregar el puntito, en rojo también. Este fasor de acá, este que está en rojo, es B sub B, que en realidad ese B tendría que ser subíndice, estaría acá abajo, pero como yo no lo puedo hacer, no lo puedo escribir. Ustedes después lo voy a mostrar cuando les muestre todo completo el trabajo práctico, ahí aparece como subíndice. 240 menos 120 grados eléctricos. Sería la tensión de la fase B. Esta curva roja la reemplazo por este fasor que se escribe, ¿sí?, de forma polar como 240 con un ángulo de menos 120. Entonces este fasor 240 menos 120 reemplaza a esta curva roja. ¿Sí? Y ahora me falta la curva verde. La curva verde la vamos a dibujar también. Vamos a cambiar el color para que nos quede en verde. Y ahora tendríamos que hacer 240. Si de acá a acá tengo 120, o podría ser 120 de acá para allá, que sería lo mismo, porque la curva, el total de la vuelta son 360 grados. Recuerden que si giro en el sentido de las agujas del reloj, tengo ángulo positivo, y si giro en sentido contrario de las agujas del reloj, perdón, en el sentido de la aguja del reloj es sentido negativo, y en el sentido contrario a las agujas del reloj tengo ángulo positivo. Como en este caso, si giro en el sentido contrario de la aguja del reloj voy a tener ángulo positivo y podría medir 120. ¿Por qué? Porque 360 menos 120 que voy para acá atrás son los 240, los menos 240. Recuerden que la vuelta tiene 360, entonces o hago 240 para atrás o hago 220 para adelante, y de esa tengo el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujarlo. Más fácil es, para no tener, si ustedes lo tienen que hacer con el transportador, pueden hacer con el transportador, medir 240 para allá, o medir 120 en el sentido positivo, que sería contrario a la aguja de reloj. Y el módulo más o menos debería estar igual en cuanto al tamaño. Entonces, el fasor B sub B es ese verde que acabo de dibujar ahí. Y esto que dibujé acá, estos tres fasores, esta estrella que vemos, con los tres fasores de la fase A, de la fase B y de la fase C, representa nuestro sistema trifásico que nos entrega un generador. Un generador nos va a entregar estas tres tensiones de fase que se representan como esta estrella. Vamos a escribir B sub B, que es la que nos falta, que va a ser igual a también 240 volts, porque el valor eficaz de las tres fases es el mismo, lo que cambia es el ángulo de desfasaje entre ellas. Y esto sería la fase B, que también se mide en volt, obviamente, porque es tensión. Después me faltaría agregarle el puntito, se lo vamos a agregar ahora, porque es un fasor también, ¿sí? Son tres fasores. Entonces estas tres señales de corriente alterna las voy a reemplazar por estas tres señales, por estos tres fasores, ¿sí? Estas tres curvas, la curva instantánea, la ecuación de la curva instantánea la puedo reemplazar por fasores. La azul es el fasor azul, que tiene esta expresión fasorial, 240,0. La roja, esta curva roja, la reemplazo por este fasor, el rojo, que tiene esta expresión fasorial, 240 con un ángulo de menos 120, y la verde la reemplazo por este fasor, que tiene este módulo y este ángulo de menos 240 grados. ¿Sí?
De esta manera obtengo el diagrama fasorial de mi sistema trifásico, ¿sí? Ustedes tienen que hacer lo mismo, pero con el ejercicio donde le va a cambiar este valor, porque yo les di una tensión cuya amplitud es 311, es decir, que el valor eficaz va a ser diferente. En vez de 240 va a tener otro valor, es decir, que usted lo tiene que hacer con el valor que yo le di y el cálculo que le va a dar. Pero tienen que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, solo que reemplazando este valor eficaz, esta amplitud, por 311, calculando el valor eficaz para esa amplitud, que es fácil, 311 dividido raíz cuadrada de 2, le va a dar el valor eficaz, y con eso dibujan las tres ondas, y después dibujan, realizan el diagrama fasorial que representa estas tres ondas, y los tres fasores, y escriben los tres fasores, el B sub A, el fasor B sub B, y el B sub C, pero otra vez me equivoqué ahí. Bueno, lo corregimos, seleccionar este es B sub C, el verde es el C. ¿Sí? Me quedan las dos cosas. No, ese es el verde. Por otro lado, si se fijan, acá voy a tener así, si mido con un transportador, acá tengo los 120 grados que les decía, ¿eh? O si mido así, voy a tener, vamos a cambiar de color, vamos a escribirlo mejor al revés, así le tendría los 120, que en realidad son 240, ¿no? Entonces fíjense, si mido así con un transportador, acá tengo los 120 grados eléctricos, estos menos 120, los voy a medir acá, y después los menos 240, si mido con un transportador, los voy a medir acá. Si mido desde acá hasta acá con un transportador, tengo un ángulo de menos 240 volts. Este ángulo que está acá, ¿sí? El ángulo que me aparece acá, en la expresión del fasor, es el ángulo que tengo que medir entre A y el fasor C, menos 240 grados eléctricos. Y si mido entre el fasor A y el fasor B, que es el rojo, voy a medir este ángulo de menos 120 grados eléctricos, ¿sí? Esto es como representamos. Nosotros no vamos a trabajar con estas curvas, porque es mucho más complejo, sino que vamos a trabajar con estos fasores, con el diagrama fasorial, como ya lo explicamos, ¿sí? Pero tenemos que entender que estos fasores que yo dibujé acá, esta estrella de color rojo, azul, rojo y verde, representa estas tres curvas, ¿sí? En su expresión fasorial. Y se escribe con estos valores. B sub A es 240 0, B sub B, el fasor B sub B es 240 y menos 120 grados eléctricos, y el fasor B sub C es 240 menos 240 grados eléctricos. Bueno, hasta acá estaríamos, creo que en el primer y el segundo punto, y ahora voy a explicar, voy a poner pausa, voy a hacer otro videito para que no quede muy largo todo esto para subirlo después, y le voy a explicar cómo se obtienen las tensiones de línea a partir de esto, ¿sí? Bueno, con esto ya pueden realizar el punto 1 y el punto 2, y ahora en el próximo video explico para realizar el punto 3, ¿sí? Vamos a poner en pausa esto, detener.